Vamos a remontarnos en la historia hacia el año 1800, en un pueblecito al lado de Budapest. Ignaz von Peslen, un muchacho de 11 años, se encontró en su jardín con un búho como este. Al parecer, el animal no era muy pacífico y después de una pelea, acabó con una pata rota. Ignaz observó que nada más producirse el traumatismo, apareció en uno de sus ojos una línea negra. En aquel momento, no era consciente von Peslen que estaba redescubriendo una ciencia que años atrás habían utilizado los incas, los mayas y otra serie de culturas milenarias. Era el diagnóstico por el iris. Sobre la línea negra, y a medida que el animal se iba curando, aparecían sobre su iris unas líneas blancas y quebradas, terminando por ser solamente una manchita rodeada por líneas blancas y un discreto sombreado cuando el animal curó totalmente. Ignaz se convirtió en médico y trabajó en el pabellón de cirugía de un hospital. Allí observó el iris de muchos accidentados, así como los cambios que ocurrían coincidiendo con los daños, la cirugía o las enfermedades. Con este fundamento trazó la primera gráfica de iridología. Coincidiendo con estos hechos, Niels Liljequist descubrió los depósitos o acumulaciones de medicinas en el organismo en relación con las alteraciones de color que aparecían en lugares específicos del iris. Haciendo una breve reseña histórica, podemos decir que en América destacaron Eugene McCain Collins, fundador de la Asociación Americana de Iridología, el chileno Lezaeta, que trazó una gráfica muy fiable y muy parecida a la del contemporáneo Bernard Jensen, que hizo la más completa que se ha realizado hasta el momento. El iris de un organismo adulto se compone de una membrana discoidea de un espesor de 1/3 de milímetro y unos 12 o 13 de diámetro. Desde la cara anterior a la posterior nos encontramos con 3 capas: endotelio, estroma y epitelio. Tienen orígenes embrionarios diferentes, ya que el endotelio y el estroma provienen del mesodermio y el epitelio del ectodermio. El endotelio no tapiza la cara anterior de una forma completa, por lo que permite que el estroma esté en contacto con el humor acuoso. El estroma es el tejido iridiano propiamente dicho. Está constituido por una capa conjuntiva vascular compuesta por células pigmentarias, vasos, nervios y el esfínter pupilar. La trama conjuntiva está formada por tejidos elásticos, ocupando la capa más profunda y situándose en dirección radial. Hay numerosas células pigmentadas, así como vasos iridianos también en dirección radial. El epitelio es la parte anterior del iris. Se divide en zona pigmentaria y retiniana. El iris está estimulado por el nervio ciliar corto del tercer paracraneal y por el nervio ciliar largo del sistema simpático. El iris, pues, está relacionado por un lado con el ganglio cervical superior del simpático y por otro lado con el ganglio oftálmico del parasimpático. De ello depende que el iris esté en comunicación nerviosa con todo el organismo. Todas las impresiones nerviosas que tengan lugar en el organismo, aparte de llegar al cerebro, pasan por el iris. Un ejemplo: la excitación eléctrica del ganglio oftálmico provoca en la pupila una constricción llamada miosis. La atrofia de este por intoxicación provoca una dilatación llamada midriasis. El iris es el más complejo de los tejidos orgánicos que está en contacto con el mundo exterior.
Este paciente sufre hepatitis. Ahora vamos a ver el modo en que se le reflejó en el iris. Los síntomas de la hepatitis son debilidad con una rápida inflamación. Podríamos decir que hay una sobreestimulación hepática. Esto produce un aumento del suministro sanguíneo, así como la dilatación del órgano, provocando, por lo tanto, un cambio en el impulso nervioso que comunica al cerebro la enfermedad. Esta variación del impulso nervioso provoca un aumento de ácidos responsables de la transmisión. Esto sucede por medio del paquete de nervios que recorre la médula espinal. Este aumento de ácido, al llegar al iris, provoca una reacción bioquímica afectando la pigmentación y la estructura de este. Por supuesto, no hemos podido saber el nivel de transaminasas, pero lo que sí sabemos inmediatamente es el origen de la enfermedad. El ojo es la ventana hacia el interior de nuestro cuerpo. El ojo es la pantalla del cerebro y por tanto parte de este. El cerebro graba todos los eventos físicos y psíquicos que acontecen en el organismo. Por lo tanto, si queremos leer en el cerebro, no tenemos más que leer en su pantalla, que es el iris. La iridología tiene una base sólida de más de 175 años de trabajo, pudiendo hoy día localizar cualquier órgano, tejido o desequilibrio psíquico con un margen de error mínimo, debido a los millones de datos empíricos recopilados durante tantos años. Cuando un órgano, por atrofia o por los efectos de la anestesia en una operación quirúrgica, se desconecta nerviosamente, no refleja en el iris ningún cambio. Lógicamente, la pantalla está desconectada y por lo tanto no puede haber imagen. Hipócrates dijo que no hay enfermedades sino enfermos. Esto quiere decir que dentro de un organismo todo tiene conexión entre sí, no hay partes sueltas. Los colores básicos del iris son el azul celeste y el avellana. El resto que nos encontramos son variaciones producidas por el exceso de toxinas o por el origen genético de taras hereditarias. Uno de los síntomas claros de que un organismo está sano y que sus defensas están enteras es la nitidez y la textura del estroma. Cuando el color azul se torna oscuro, nos delata una acidosis. Si las tonalidades son verdosas, delatan afecciones en la vesícula o en el hígado. Si la variación de color es a gris, tendremos un claro síntoma de anemia. Y si esta es verde grisáceo, denotará afecciones pancreáticas. Por lo tanto, podemos decir que el iris ideal sería aquel que no tuviera impurezas y fuera uniforme, pero este iris es muy difícil de encontrar. La constitución de un iris de primera clase es limpia y no ofrece dibujos a simple vista. En la segunda clase se reconoce un iris bastante limpio, pero lógicamente las fibras son más irregulares. La tercera clase es el iris más generalizado. Ya se ven una serie de anillos nerviosos y líneas oscuras. Con una vida metódica e higiénica se puede llegar hasta los 100 años. En este iris de constitución de cuarta categoría, la degeneración es mucho más manifiesta, con irregularidades en la superficie. Los poseedores de un iris de quinta clase suelen tener mala constitución y heredar grandes taras. Se suelen encontrar impurezas en el colorido y muchos defectos en las fibras radiadas. Y por último, el iris de sexta clase nos indica que las condiciones del organismo son bastante malas. Se ven innumerables figuras e irregularidades. El colorido está profundamente alterado y los signos iridológicos son de condición crónica y destructiva. La calidad depende del color y la textura. El color original se suele mostrar en el fondo de iris como irisaciones debido al grado de afección. Cuando la textura del iris es defectuosa, las fibras nerviosas y musculares del estroma se desarrollan desigualmente, entremezcladas, cortadas, apretadas o separadas. Esto nos comunica la pobreza general de tejido orgánico y sobre todo el quebrantamiento del poder de resistencia y recuperación. Es importante ver que los órganos están reflejados en los dos ojos. Tienen un paralelismo, pero en ningún caso los grados corresponden en el derecho y en el izquierdo.
ya que se parte desde el centro y desdoblando el mapa coinciden. En el ojo derecho se ve el órgano derecho si es doble, si no, la parte derecha del mismo. En esta gráfica podemos observar que todos los órganos están perfectamente relacionados y que partiendo del círculo central, es decir, la pupila, se nos van representando de dentro a fuera. Tenemos el intestino y el estómago, que son dos puertas de entrada para la mayoría de las enfermedades contraídas. También, si nos fijamos en la verticalidad, veremos que guarda una relación con la posición normal del ser humano. Un ejemplo, si la línea o anillo nervioso se siente alterado a la altura del centro vital, el desequilibrio estará en nuestro cerebro. Si pudiésemos enderezar el círculo del iris, veríamos que quedaría en la posición de un hombre erguido. En el examen del iris podemos observar 4 grados patológicos, determinados por signos bien distintos. El primer grado podemos decir que es el de la predisposición hereditario congénita, que se manifiesta por el oscurecimiento de las zonas de los órganos afectados, separaciones de las fibras iridianas, pérdidas de sustancia y en forma de husos u ovoides. El segundo grado se manifiesta en el iris por medio de líneas, bandas o nubes blancas o amarillentas. Estas se producen por la compresión de las fibras musculares y nerviosas en el área correspondiente. El tercer grado, o estado crónico, se refleja por medio de líneas, manchas y bandas oscuras en las zonas del órgano afectado. Y, finalmente, el estado destructivo, que suele ser el final de las enfermedades de mal pronóstico, aparte de los traumatismos y heridas quirúrgicas siempre que éstas se hayan efectuado sin anestesia. Esta laguna abierta se debe a efectos bruscos, producidos por contusiones, hemorragias internas o trastornos por intoxicación, siempre sobre el órgano afectado. Este otro tipo se suele localizar con anterioridad a que se produzcan los efectos perniciosos, pero al estar en la zona de órganos vitales llega a tener una importancia, ya que denotan la paralización de la zona concomitante, pudiendo producir la muerte súbita si se hallan en la zona del corazón o del cerebro. Se pueden producir también hemiplegias, apoplejías, así como trastornos hepáticos, renales, etc. Si existen muchas lagunas, nos delatan una constitución o complexión muy débil, propensa a muchos trastornos orgánicos de tipo leve o grave, según la base de la laguna sea más o menos profunda. Según la coloración, nos indicará el grado tóxico o infeccioso del órgano correspondiente. Si las lagunas van perdiendo su redondez y se van entrelazando con criptas, significa que va aumentando la gravedad de la anomalía. Son lagunas abiertas y extensas, formadas por hilos de delgadez extrema. Casi siempre aparecen en la región superior del iris, y para delimitarlas hace falta un microscopio de pocos aumentos. Estas grabaciones preludian la acumulación de elementos tóxicos, de residuos alimenticios, debido a un deficiente metabolismo. La alimentación excesiva en proteínas y grasas es lo que más influye en la formación de estas lagunas, y pueden ser propiciatorias de lesiones orgánicas más profundas si se llegan a convertir en criptas. Todas estas lagunas son de signo abierto, pero también hay otro tipo de lagunas que son de signo cerrado. Vamos a ver, pues, este otro tipo de lagunas en las imágenes siguientes. En esta imagen del iris, la laguna impulsa el collar hacia la zona central. Esto es indicio de disposición genotípica y señal de trastornos intersticiales de nutrición de dicho órgano. Esta es una laguna gigante, que mayormente se extiende desde el borde ciliar hasta el borde del collar.
Laguna con mango o tallo. Esta forma de laguna, situada próxima al borde periférico del collar, representa en su extremo orientado hacia el centro un estrechamiento en forma de mango o tallo que desemboca en el collar. Laguna doble o de zapato. Los contornos con puentes por el centro se parecen a una huella de zapato y son indicio de anemia a causa de función renal insuficiente. Lagunas gemelas, estrechamente adyacentes e indican la disposición de tumores benignos. Numerosas y grandes lagunas forman el iris de Margarita. A menudo cubren todo el estroma, ordenadas en fila a lo largo del collar, y tienen casi siempre forma de lagunas gigantes. Indican insuficiencia pluriglandular. Estas lagunas grandes que se solapan a modo de escamas se denominan lagunas de teja. Son el indicio de formaciones de tumores con acentuados fenómenos de desplazamiento. Laguna en forma de medusa. La parte próxima al collar está abombada y la periférica abierta con ramificaciones similares a las raíces. Lagunas de torpedo y lanceoladas. La de torpedo es mayor y más ancha, la de lanceta menor y estrecha. Hay también aglomeraciones de lagunas mínimas en ubicaciones recíprocamente adyacentes. Indican disposición de adenocarcinoma. La laguna de nervadura de hoja se le denomina así porque su cavidad está cubierta por un armazón como el borde plástico del collar. La nervadura de la hoja suele ser del mismo color y de la misma plasticidad que el borde de la laguna. Laguna de alveolo. Huecos poligonales entre los listones superficiales, formando los listones profundos al fondo de los huecos de las celdillas. Laguna conductora. La laguna escalonada empieza con una laguna mayor a la que se asocian inmediatamente unas lagunas menores en renglón oblicuo. Antes hemos visto que la configuración del estroma compacto era señal de la capacidad de defensa del organismo. En el caso de las criptas, vemos que el estroma se comprime y que se separa dando una imagen de poca solidez. Esto nos indica que estamos ante un problema bastante agudo del órgano en el que se localiza dicho signo. Vamos a analizar 9 clases o tipos de criptas que tienen sus peculiaridades. En esta primera hay una separación del estroma, de modo que se ve el fondo más o menos grabado con hilos blanquecinos o algo oscuros algunas veces. En este segundo tipo, observamos puntos superficiales, plomizo oscuro, que señalan lesiones que están en sus principios. Si los antes citados puntos o las rayas se hacen profundas, confundiéndose hasta formar manchas oscuras, estamos en el tercer tipo. Si las citadas manchas son muy oscuras y profundas, ya constituyen lesiones graves. En esta categoría, las criptas tienen tanta importancia que veremos que incluso se extienden hasta otros órganos colaterales. En este grado están las criptas que tienen ya puntos muy negros. Suelen estar circunscritos sobre las zonas de los intestinos, estómago, vesícula, etc. A este apartado pertenecen las criptas en las que está en periodo de formación un emparrillado más o menos tupido. Pertenecen a esta clase las criptas con coloraciones profundas sobre una marca negra circunscrita por espiral del estroma. Realmente todo un mundo al que nos acercaremos más profundamente en sucesivas ocasiones. Nuestra esperanza, que estos estudios sirvan como útil diagnóstico rápido y objetivo a los estudiosos del tema. Nuestro deseo, que este vídeo haya sido de su agrado. Hasta pronto.